Ya estoy grabando. Entonces, bueno, hoy día vamos a ver como una segunda parte del juego en forma extensiva, ¿ya? Vamos a ver dos ejemplos del libro Game Theory for Applied Economists, que es de R. Gibbons. Creo que se los había recomendado también en algún momento, que es a mi juicio, es un muy buen libro para estudiar microeconomía, ¿ya? O sea, en particular teoría de juego. Eh, por si les gusta estudiar con libros, se los recomiendo mucho. eh, para que lo lean. Y al menos yo lo usé cuando mis auxiliares cuando yo di el ramo me lo dieron, o sea, me lo recomendaron. Y estaba en la U y de hecho todavía lo tengo porque lo pedí en el, antes del estallido social. Entonces, bueno, todavía no he devuelto ningún libro. Eh, ya, entonces, eh, un segundito. Vuelvo al toque, deme un minutito, por favor. Ya, perdón por eso, es que acaba de llegar mi almuerzo. Entonces lo van a ir a buscar. Ya, eso, les está recomendando un muy buen libro nomás, que es el Game Theory for Applied Economics, que les recomiendo que lo lean, y vamos a ver dos ejemplos de ese libro hoy día en la clase, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque vieron, o sea, me fijé que vieron todo lo que se podía ver como a nivel teórico de lo que eran los juegos en forma extensiva o juegos secuenciales, eh, cuando son de un tamaño finito, que son como cuando hacemos el árbol y vamos como viendo cuál es o sea, viendo los subjuegos y todo eso, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver sin el árbol, ya vamos a ver lo que es un juego de Stackelberg y después vamos a dejar un problema que es más eh, similar al de Stackelberg, pero es un poco más ingenioso para que lo piensen, ¿ya? El auxiliar igual va a ser, yo creo que bastante corto, porque lo estuve como repasando antes y salió muy rápido, así que pregunten nomás, porque si no me preguntan, quizás terminemos muy rápido, ¿ya? De hecho, son 13 páginas, ¿no? Así que vamos para adelante. Eh, ahí está. Ahí. Ya. A lo que quería como partir aclarando es qué significa que tengamos información perfecta e información imperfecta, ¿ya? Información perfecta es cuando tenemos conocimiento de todo lo que ha ocurrido en el juego en un periodo en el que estamos jugando, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos el arbolito, en cualquier parte que nos situemos, podemos saber cuáles son las decisiones que tomó el jugador antes de la situación en la que yo estaba, ¿ya? Eso es lo primero. Y cuando hablamos de información imperfecta, nos referimos a que de repente los jugadores no manejan la misma información. Un ejemplo de esto era cuando tenían el árbol y tenían en una parte se abrían como dos árboles posibles y se les hacía una línea, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que jugaban de forma simultánea, pero al mismo tiempo no conocían cuál era la estrategia que se había jugado antes, ¿ya? Eso es, en el fondo es como cuando un jugador toma una decisión, eh, la cual yo no sé a dónde me va a llevar, ¿ya? Y eso ocurre antes del juego. Entonces, cuando yo quiero hacerlo por inducción reversa, tengo que pararme en ese caso, ¿ya? Y ese caso usualmente es un poco más complicado de analizar. Y el ejemplo perfecto de esto es el juego de Stackelberg, ¿ya? ¿Por qué? Porque el jugador elige primero una cantidad producida y después las otras firmas, en particular para este problema, la firma restante, tiene que elegir cuánto va a producir dado que la otra persona produjo primero, ¿ya? Entonces, lo primero es considerar el mercado de las hamburguesas de origen vegetal. Lo modifiqué el ejemplo para que fuera un poco más como contemporáneo a ustedes y a mí. Eh, Existen diversas empresas que producen el mismo bien. Sin embargo, Notco es la que tiene mayor poder de mercado y por lo tanto asume un rol de liderazgo. Esto puede deberse a que la optimización de sus procesos ha generado reducciones de costos, que su publicidad sea más efectiva, etc. Dada esta característica, las empresas juegan un juego de Stackelberg, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este juego?
Primero, Notco elige Q1, que va a ser la cantidad de hamburguesas que va a producir, ¿ya? Y luego la firma 2 observa cuánto produjo Notco y va a elegir cuánto va a producir ella, ¿ok? Entonces, finalmente, las firmas solamente observan las utilidades que obtuvieron dadas las estrategias que decidieron, ¿ok? Entonces nos dicen que la utilidad de la firma I, de cualquiera de las dos, es QI por la demanda inversa, que es el precio, dado una cantidad que hay en el mercado, menos el costo, ¿ya? Donde Q es la demanda agregada, ya que es lo mismo que les decía, es la cantidad ofertada total que hay disponible en el mercado, ¿ya? Y C el costo marginal de producción, ¿ya? ¿Por qué costo marginal? Porque es el costo de producir una unidad más, ¿ya? En el fondo es una función lineal, la función de costo. Entonces, ¿Qué significa demanda agregada? ¿cómo? ¿Qué significa que sea demanda agregada? Demanda agregada es una forma fancy de decir que es como la demanda de todo el mercado, ¿no? Ya es como lo que produjo uno con lo que produjo el otro. ¿Ya? O sea, perdón, no es la demanda agregada, es la oferta agregada. Eh, Eso es, ya es lo que produjo uno y lo que produjo el otro. ¿Ya? Voy a hacerle esa corrección después. ¿Ok? ¿Pero se entendió eso, no, Ignacio? Sí, Ya. Eh, entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las estrategias óptimas y utilidades óptimas de cada firma. ¿Ya? Eh, entonces, lo primero es entender cuál es el tipo de juego que estamos jugando y cómo se resuelve este tipo de juego. ¿Ya? Eh, en este caso, me había equivocado antes. Este juego sí es de información completa, solamente que es el juego de Stackelberg. Ya el de información incompleta es el que viene después. Eh, entonces, vamos a razonar por inducción reversa. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la firma que elige al final es la firma que partimos como buscando cuál es su mejor respuesta. ¿Ya? Lo que nosotros queremos encontrar es una mejor respuesta ante la estrategia que defina el jugador que juega primero. Ya es como, claramente es la respuesta a esa jugada. Entonces, tenemos que ver cuál es el problema de optimización que resuelve ese jugador, el afirmador, ¿ya? La función de utilidad es la misma para ambos. En este caso, el problema que resuelve es Q2, la cantidad que produce, menos la oferta, o sea, por A, que es un parámetro de la demanda inversa. Acuérdense que la demanda inversa era... eh, ay, no la puse. Tampoco la puse. Ya. PQ es A menos Q mayúscula. ¿Ya? Por si acaso. Se lo voy a anotar en el chat. Sorry por eso. Pero es la forma usual de poner una función de, de demanda inversa. ¿Ya? PQ es igual a A menos Q mayúscula. ¿Vale? Eh, Entonces nos queda A menos la oferta agregada, que es la suma de Q1 con Q2, y menos el costo marginal. Entonces tenemos que resolver este problema de optimización y utilizamos condiciones de primer orden. ¿Ya? Y en este caso hay que derivar respecto a Q2. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos acá? La función que maximiza la utilidad dado todos los parámetros que tengo. Y la función que maximiza la utilidad en función de Q1, en este caso, es un Q2 igual a A menos Q1 menos C partido en 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si derivamos todo esto respecto a Q2, nos va a quedar A menos Q1 menos 2Q2 menos C. ¿Ya? Entonces si tiramos, o sea, y todo eso igual a 0. Si tiramos el Q2 hacia la derecha, nos va a quedar que A menos Q1 menos C es igual a 2Q2 y tiramos el 2 hacia la izquierda y nos queda esta respuesta que está acá. Este BR2Q1 en el fondo es un Q2, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya, ok. Ya, entonces, ya que tenemos esa parte de la resolución como inductiva, hay que ver qué es lo que pasa, cuál es el problema que enfrenta el jugador 1, sabiendo qué es lo que va a jugar el jugador 2, dada la estrategia que sea que él juegue. ¿Ya? Entonces, aquí este tiene que resolver otro problema. ¿Ya? Eh, Tiene que resolver el problema de la utilidad, en este caso suya, aquí es un 1, nuevamente, otro error de tipeo. Esto es un 1, donde toma como variable Q1 y R2 Q1 también es una variable,
pero se puede despejar en función de Q1. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que nos va a quedar todo el problema dependiendo de Q1, ¿ya? Porque R2Q1, BR2Q1, es A menos Q1 menos C partido en 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos un A menos Q1 menos C, y le restamos un A menos Q1 menos C partido en 2. Por lo tanto, nos va a quedar que todo esto es A menos Q1 menos C partido en 2, ¿ok? Y todo esto multiplicado por Q1. Entonces, la ventaja acá es que todo depende de la misma variable, y cuando calculemos su máximo en este caso, vamos a llegar a una forma explícita de este valor, ¿ok? Entonces, eh, imponemos condiciones de primer orden, nos va a quedar que A menos, bueno, todo tiramos el un medio como factorizando todo, nos va a quedar un medio por A menos 2Q1 menos C, tiramos el Q1 hacia la derecha y despejamos, y nos va a quedar que es igual a A menos C partido en 2, ¿ya? Y luego despejamos en la función de mejor respuesta, eh, de, en función de Q1, entonces despejamos el A menos C partido en 2 acá, y nos va a quedar que el Q2 óptimo, o BRQ2, ahí falta el B nuevamente, es igual a menos C partido en 4, ¿ya? Eh, tuve unos cuantos errores de tipeo, pero creo que igual la idea se entendió. ¿Hay alguien que haya quedado con alguna duda hasta acá? Como que derivar ahí, ¿cierto? Sí, ¿O no? acá sí. Derivar igual a 0, condiciones de primer orden. Yo no caché cómo llegaste al A menos C partido en 4. Ya, ya. Quizás es por el error de tipeo, así que tranqui, no, quizás igual estás entendiendo bien el problema. Lo que pasa es que este R2 en el fondo es el BR2Q1, ¿ya? Este valor de acá es la mejor respuesta de la firma 2 ante cualquier estrategia de Q1, o sea, de la firma 1, de NotCo en este caso, ¿ya? Entonces, eh, lo que hacemos es que una vez que ya tenemos el valor óptimo, ¿ya? La estrategia óptima de Q1, dada esta función de mejor respuesta, la reemplazamos. Reemplazamos Q1 acá, y nos queda que A menos C partido en 2, menos A menos C partido en 4, ¿por qué? Porque ya tenemos otro medio acá antes, va a ser la estrategia óptima de la mejor respuesta y estrategia óptima de la firma 2, ¿ya? Porque x por un medio menos x por un cuarto es eh, x por un cuarto, ¿ya? En fondo nos queda a menos c medios menos a Ah, menos c cuartos, ¿cachai? ya, ya caché, sí. Ya, bueno, Gracias. de nada. ¿Más dudas hasta ahora? Ya, lo importante de esto es que entiendan cómo funciona el juego de Stackelberg, ¿ya? El juego de Ahí Stackelberg, en R2 debería decir BR2, sí, ¿o eso no? es lo que decía. Sí, si tengo hartos typos acá, los voy a corregir y les vuelvo a subir el documento, porque está la pauta aquí. Eh, ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Ah, bueno, que entiendan cómo funciona el juego de Stackelberg, ya que es un juego por turno y que se resuelve por inducción reversa, ¿ya? Y que es similar a Cournot. ¿Cuál es la diferencia de Cournot? Que el juego es simultáneo. Eso es lo único que tiene distinto. Y bueno, los pagos cambian, ¿ya? En el fondo la estrategia del, del, del ambos jugadores es distinto, dado este poder de mercado que tiene la empresa 1. Por lo tanto, esta produce mucho más, ya se adueña de más parte de un mayor segmento de la demanda. ¿Ok? Eh, entonces, continuemos con el P2. Y antes, les dejo propuesto este problema por si lo quieren hacer en algún momento, no sé, durante la semana de receso. El hint es que es mucho más fácil de lo que parece. Eh, Pensar qué ocurre si hay n firmas, ¿ya? Eh, y como hint también extra es que Eh, lo único que tienen que agregar en este caso va a ser una sumatoria en la oferta agregada, ¿ya? Y una vez que deriven, esa sumatoria va a dar un poco lo mismo, porque lo que nos interesa es un solo valor de los términos que se están sumando. Y
otra característica que va a tener este problema es que las utilidades van a ser simétricas, ¿ya? Y dado que son simétricas, una vez que yo encuentre una, encontré todas las demás, ¿cierto? Al menos de las que actúan en el segundo periodo. Entonces, eso, les va a quedar un n por ahí dando vueltas, por si lo quieren hacer, ¿ya? Eh, pero eso, es importante que sepan cómo entender cómo funciona lo de la sumatoria, por si eventualmente lo ven en un control después, ¿ya? Y ahora pasemos al problema 2, que es un poco más complicado y que hay que pensar un poquito más quizá, ¿ya? Entonces, sean dos gobiernos, cada uno tiene una tasa arancelaria TI que se aplica a importaciones y exportaciones, ¿ya? Y se aplican de igual forma, por si acaso. Eh, una sola firma que produce un bien homogéneo que se puede vender en el interior, que es HI, y también se puede vender en el otro país, ¿ya? Que va a ser EI. Estas son las cantidades producidas, ¿ya? La cantidad producida para vender en el interior y la cantidad producida para vender en el extranjero. Si la cantidad en el mercado del gobierno I es QI igual a HI más EJ, donde en este caso HI es lo que produjo la firma del mismo país para comercializarse dentro, más la cantidad que el gobierno importó del otro país, ¿ya? Entonces la demanda inversa del mercado es EI en función de QI igual a A menos QI, ¿ya? Donde esto nuevamente es la oferta agregada. El costo total de producción de la firma I es costo en función de eh, ambas variables de producción igual a un costo marginal, ¿ya? Que es igual para ambos, ¿ok? Esto en el fondo es CI por un Q que representa la cantidad que produjo la firma, tanto para, que sería la que produjo para el comercio interior y como para el comercio exterior. Luego el juego es el siguiente. Primero, los gobiernos eligen la tasa arancelaria a la que van a comercializar, ¿ya? Y lo hacen de forma simultánea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que luego los jugadores 1 y 2 no saben qué estrategia va a jugar el otro jugador, ya no saben qué estrategia va a fijar el otro gobierno. Entonces, tienen que anticiparse a esa situación, ¿ya? Eh, en este caso, cuando ya observan cuáles son los aranceles que se fijaron, van a decidir cuál es la cantidad que van a producir de modo que su utilidad sea lo máximo posible, ¿ok? Entonces, ese es como el trade-off que tiene que enfrentar el gobierno, porque lo que nos interesa es maximizar el beneficio, el wealth, por eso la W, de este gobierno, ¿ya? Que está modelado de la siguiente forma, que es un medio por la cantidad QI, y esto era al cuadrado, también tengo otro typo, maldición, más la utilidad, más lo que recaudó eh, por las exportaciones, ¿ya? Eh, o sea, perdón, lo que recaudó como arancel por las importaciones. Eso es. Ya acuérdense que el arancel es como un impuesto que se le cobra a eh, las empresas que quieren vender en nuestro país, ¿ya? En cada gobierno. Entonces, si llega una cantidad que se vino a vender acá, yo le cobro un impuesto, ¿ok? Una tasa. Eh, ya, entonces, ¿dudas hasta acá sobre el enunciado? Ya continuamos entonces. Primero, ¿cuál es la utilidad de la firma I? ¿Ya? Que es lo como que puede ser un poco más contraintuitivo de o no sé si contraintuitivo, pero no tan sencillo de ver en un principio. Eh, y aquí yo les expliqué cuál es lo que debiese como agregar en la utilidad, cuáles son las cosas que debiesen agregar sobre la utilidad para poder tenerla completamente. Lo primero tiene que ser cuánto es lo que se recauda al interior del país, ¿ya? Porque esa es la utilidad de la firma. Cuánto yo vendí dentro, y eso tiene que ser eh, el precio por la cantidad producida, ¿ya? Luego, cuánto se recaudó en el país externo, y eso tiene que ser el precio que se fijó en el país externo por la cantidad exportada, ¿ya? Luego, hay que quitarle los costos de producción,
¿ya? Y finalmente, restarle el arancel que la firma tuvo que pagar al país donde quiso ir a vender, ¿ya? Entonces, no sé si alguien me puede identificar acá, por ejemplo, cuáles, eh, cuáles serían cuál sería lo que recaudó en el extranjero la firma ahí. ¿Cuál término que está en la función de utilidad que está ahí en la pauta? ¿El E sub J? El E A sub por eso, A por eso J. no, no, acuérdense, fíjense los que tengo acá, todas estas cosas que tengo acá, ¿ya? Eh, yo lo que quiero encontrar es cuánto se recaudó en el extranjero, ¿ya? Entonces yo tengo que considerar cuánto yo produje para exportar y cuál fue el precio de del mercado extranjero, ¿ya? Y el mercado extranjero se obtiene por la función de demanda inversa, que es simétrica en ambos casos, ¿ya? Y la función de demanda inversa de un país extranjero tiene que ser A menos la oferta agregada de ese país extranjero. Sería el segundo término entonces. Este de acá, ¿o no? SS. Claro, ¿por qué? Porque esto que tengo en los corchetes, eh, no, primero veamos los paréntesis mejor. Los paréntesis son la oferta agregada de ese país extranjero, ¿ya? ¿Por qué? Porque acumulan la cantidad que fue exportada del país Y al país extranjero, y lo que se produjo dentro del país extranjero. Entonces, esta es la oferta agregada. Y aquí tengo A menos la oferta agregada, por lo tanto, esa es la función de demanda inversa que me define el precio al que se vende este bien en ese país, ¿ya? Y esto se multiplica por la cantidad que en el fondo exportó el país o la firma en este caso, la firma eh, que estoy mandando, o sea, que está mandando bienes, ¿ya? Eh, entonces, por eso acá tengo en el fondo cuál es el precio de mercado del país extranjero y cuánto es lo que envié para que se vendiera allá. Entonces, esto me da en el fondo lo que se recaudó en ese país, ¿ya? Acá estarían los costos de la firma. Acá estaría la recaudación interna. Y acá estaría lo que se recaudó a través de los aranceles. ¿Ok? Que se modela de esta forma. Ya también podría ser TJ por el precio y por EI, pero por simplicidad se fijó como TJ por EI, porque igual en el fondo puede ser una tasa o un arancel que se cobra por el bien exportado. ¿Ya? Eh, Entonces, ¿entienden? ¿Alguien no entiende por qué esta es la función de utilidad de la firma? ¿O hay Yo algún lo que término? no entiendo es por qué al A le restamos el EI más HJ. Ya, ya. Como, ¿qué cantidad me va a quedar de esa resta? Eso es lo que no cacho. Ya, lo que va a quedar en esta resta, en A menos EI más HJ, es el precio de mercado al que se vende el bien en el país extranjero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función de precio o demanda inversa es PI en función de QI igual a A menos QI. ¿Ya? Entonces, eh, y QI es HI más EJ. Entonces, si tú cambias esto por un J, ¿ya? Va a ser PJ en función de QJ igual a menos HJ más EI, ¿ya? Donde HJ es lo que se produce en el interior de ese país, lo que produce la firma que está en ese país, y EI es lo que le llegó a ese país a través de las exportaciones, ¿cachai? Entonces, eso es toda la oferta que hay del bien. Esto es el QJ. Entonces, A menos QJ es lo que me define P de J en función de QJ. Y P de J en función de QJ es el precio al que se vende el bien en el país J. ¿Se entendió ahí, Ignacio, creo que era? Sí, sí, un poco más. Ya. Ya, pero mira, si entiendes por qué esto del precio, vas a entender que lo recaudado en el fondo, en el extranjero, va a ser todo este término de acá, incluyendo el EI. ¿Ya? Porque el EI es lo que se exportó a ese país y el precio es a lo que se vendió. ¿Vale?
Y la función de demanda inversa lo que me hace es entregarme el precio al que se vende, ¿ya? Y tiene sentido igual porque en el fondo el precio se define por la cantidad de oferta que hay, ¿ya? Si hay mucha oferta, es decir, QI o QJ en este caso, crece, el precio disminuye, ¿ya? Entonces yo voy a tener esta expresión que me va a reflejar el precio en función de la oferta, y es para el país extranjero, por lo tanto son lo que se exportó desde el país I más lo que se produjo en la interna, por la cantidad que se exportó, ¿ya? Pero bueno, avancemos mejor y si quedas con dudas de eso las podemos resolver después, ¿ya? Eh, ya, ¿alguien más que haya quedado con algo que no estuvo muy claro acá y que necesita que lo aclare? Ya, entonces avancemos mejor. Ahora, encuentre las estrategias óptimas de cada gobierno. Asuma que la recaudación de la firma nacional es beneficio directo del gobierno, ¿ya? Donde esta suposición me di cuenta después que no era necesario hacerla. ¿Por qué? Porque ya lo estamos tomando de esa forma, ¿ya? Lo que gana, la utilidad de la firma va directo al wealth, o sea, al beneficio del país I. Entonces, esta suposición aporta cero en el fondo a la información que tenemos del problema. Y aquí vamos a resolver nuevamente por inducción reversa, ¿ya? Vamos a suponer que los gobiernos ya eligieron las tasas o los aranceles que van a cobrar, y por lo tanto, lo único que quieren hacer estas dos firmas es maximizar su utilidad, ¿ya? Entonces, la utilidad de estas firmas depende de dos variables, ¿ya? O sea, en particular depende, o sea, en general, ¿no? En particular depende de tres variables porque tenemos los t también. Pero aquí nosotros, como estamos haciendo inducción reversa, vamos a asumir que el t ya lo fijaron y que no es una variable, ya es fijo. Por lo tanto, la utilidad solamente nos quedaría dependiendo eh, de estos otros términos, ¿vale? Eh, ya. Y bueno, también hay que notar que los otros términos de producción, que son del país J o de la firma J, tampoco los podemos manipular en la función objetivo, por lo tanto también los asumimos fijos. Esto es como lo que ocurre cuando resolvemos un juego de Cournot, ¿ya? Que nosotros maximizamos eh, la utilidad de una firma, dando como por conocida, o no necesariamente por conocida, pero que no podemos controlar la producción de la otra firma, ¿ok? Entonces vamos a optimizar utilizando solamente las dos variables que podemos controlar, que son HI y EI, y vamos a derivar la función de utilidad, ¿ya? Entonces, si derivamos, por ejemplo, con respecto a HI, este término de acá se nos cancela, porque nada aquí depende de HI. Este también se nos cancela, y solamente, por ejemplo, acá nos queda un C, nos queda acá un A, menos 2HI, menos EJ, ¿ya? Todo eso lo igualamos a 0, despejamos y nos va a quedar que el HI óptimo, la estrategia óptima o la mejor respuesta, va a ser igual a un medio de A menos EJ, eh, y en este caso lo tomamos como óptimo también porque estamos suponiendo que el de la estrategia del otro jugador también ya es la óptima o la mejor respuesta, menos C, ¿ok? Entonces esto es lo que nos queda. Aquí es solamente derivar la utilidad igualar a 0, por eso no puse la matraca, no creo que aporte mucho. Y acá abajo tenemos que hacer lo mismo, ¿ya? Derivar en función de EI, las exportaciones desde el país I, nos va a quedar, esto de acá se cancela, aquí nos queda algo, nos queda A menos 12I más HJ, acá nos queda menos C por I y acá nos queda un TJ, ¿vale? Y así nos queda al final. Entonces, estas son las cantidades óptimas que produce la firma del país I, ¿ya? Y por argumentos de simetría, la forma que tienen que tener las cantidades producidas por el país J tienen que ser análogas, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos un costo distinto, ahí en ese caso tendría que cambiar, pero dado que tienen la misma forma funcional para la expresión de utilidad, tenemos que van a tener como los mismos datos, los mismos valores
en el problema. Entonces, podemos reemplazar el EJ, que sabemos que va a ser, en este caso, tenemos que reemplazar, eh, o sea, imaginarnos que el EJ es como este EI, pero con un J, entonces lo único que cambiaría sería que nos quedaría un medio de A menos HI asterisco menos C menos TI asterisco, ¿ya? Y entonces ahí todo nos queda dependiendo de HI asterisco y de TI, pero que TI lo tomamos como que era algo fijo porque es algo que ya se fijó en el proceso, en el periodo anterior, ¿ya? Entonces, así podemos obtener una forma explícita para HI dependiendo de este valor que asumimos como ya dado, ¿ok? Entonces ahí nos sacamos todas las otras variables que se están optimizando al mismo tiempo. Después hacemos lo mismo con EI. Llegamos como una forma un poco más definida, ya en función de datos del problema. ¿Se entiende cómo llegamos a esto? Yo tengo una duda, Diego, Dale, Keila. que, uy, que en el ejercicio anterior, cuando metiste como... Dame un momento. Los dos. Ahí está. Ya, cuando ingresaste como el mejor resultado o ay, no sé cómo decirlo, la ¿Mejor mejor respuesta? cantidad de producción para... Sí, la mejor respuesta, gracias. De la firma 2, en la firma 1 lo hiciste antes de derivar. Entonces yo no sé si es equivalente. Porque, por ¿En ejemplo, qué si parte? yo sacara En el ejercicio en el anterior. problema 1, sí. Pero si yo hiciera... Ya, Acá lo hice al tiro. O ya, sea, pero en la otra. A ¿ya? lo que me refiero es la otra. Después cuando sacaste maximizaste la utilidad de la firma 1 en el Ya, acá problema también lo 1. hice. Acá también lo hice. Solamente que no lo puse explícitamente nomás, pues, pero si te das cuenta, esta mejor respuesta que está acá, Sí, queda por derivar este término e igualarlo a cero. Nos va a quedar sí, A, ¿ya? no, sí lo entiendo. Pero después, esa mejor respuesta tú le ingresas en ese cálculo, Claro, que maximiza como la utilidad, pero lo haces antes de derivar. sí. Acá, Entonces, y en el problema 2 lo hiciste después de derivar. Entonces, según yo, sí, eso está cambia el bien. resultado. Sí, es que, por ejemplo, cuando estamos en Cournot, nosotros lo hacemos antes de derivar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos estos periodos, ¿cachai? No tenemos esta como situación secuencial, por así decirlo, ¿cachai? Pero cuando tenemos estos juegos secuenciales, sí tenemos que hacer esto, y eso es lo que hace que cambie el resultado. Tenéis toda la razón con eso. Por eso, por ejemplo, cuando estamos acá, eh, nos dio que uno produce AC medios, A menos C medios, y otro produce A menos C cuartos. Si fuera un juego de Cournot, ambos producirían A menos C tercios, ¿ya? Porque si te das cuenta, las funciones de utilidad son iguales. Tienen el mismo costo, tienen todo exactamente igual. Entonces, ¿cuál es el motivo de que sus cantidades sean distintas? El hecho de que tú pongas la forma como explícita de la solución por inducción reversa de la función objetivo y la derives, ¿ya? Eso afecta a la solución final. Y ahí es como se refleja un poco el poder que tiene la firma sobre el mercado, ¿cachai? No sé si se entiende un poco a lo que apunto con eso, ¿no? No, la verdad es que no. No Ya cacho mira, por qué. es que el hecho de que tú le metas la mejor respuesta antes de derivar, sí o sí te tiene que dar un cambio de valor final, ¿ya? Pero eso en el fondo es como lo que refleja el hecho de que haya un, un poder de mercado, ¿cachai? Y una anticipación al precio que va a fijar o a la estrategia del otro jugador. Porque si, como te decía, si fuera Cournot, porque el Stackelberg es un Cournot por pasos, es eso mismo. Entonces, si fuera Cournot, tendría otras cantidades. Entonces, es normal que pase eso. ¿Cachai? Y acá, aún no le he hecho. ¿Por qué? Porque estas firmas, en la utilidad, juegan Cournot. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo hacen de forma simultánea. Pero en la parte que viene después, que es cuando tienen que elegir las tasas, ahí sí voy a reemplazar los valores que ya nos dieron. Ahí los voy a explicar cómo lo hago. Pero ahí sí voy a reemplazar las funciones de mejores respuestas, porque esto que está acá son las mejores respuestas de cada firma.
Ya. Es como, son las mejores respuestas en el caso de que no sepan la respuesta de su contraparte. Claro, Sí, porque ingresa después de que ya maximizaron, por así decirlo. claro. Claro, en este caso las firmas compiten Cournot en el periodo inicial cuando lo hacemos por inducción reversa, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cantidades están fijas, entonces yo encuentro una mejor respuesta y tomo como los otros valores como dados, ¿cachai? Entonces no reemplazo nada que haya obtenido de antes. Es igual como lo hacemos en un juego Cournot, ¿ya? Ya, Pero luego en vale. la parte siguiente, ya, ahí reemplazamos la opción de mejor respuesta. ¿Ya? ¿Pero quedó claro ahí, Keila? Sí, Ya. Ya, pero igual, qué bueno que te detuviste en eso porque en el fondo eso es lo que hace que lo que refleja un poco el poder que tiene una firma sobre el mercado, ¿cachai? El hecho de que las otras tengan que anteponerse y toda esa cuestión, eh, se ve matemáticamente, ¿por qué? Porque uno reemplaza la forma explícita antes de la maximización, ¿ya? Eh, ya, entonces habíamos quedado acá, y bueno, como les decía, eh, bueno, las expresiones de la firma J son análogas, entonces por eso podíamos despejarlo en algo que no dependiera de HJ ni de EJ, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pueden obtener de la misma forma, dado que son simétricos los pagos. Lo único que quedaría hacer ahora, entonces, para encontrar las estrategias óptimas, es maximizar el bienestar del gobierno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gobierno quiere elegir la mejor tasa de modo que su utilidad sea máxima, ¿ya? Y su utilidad era esta expresión de acá, donde el QI está al cuadrado, ¿ok? Yo no lo puse, para que lo sepan. Eh, ya, entonces, lo que hay que hacer en esta parte es que nosotros queremos que los valores del wealth, del bienestar, no dependan eh, tanto, por así decirlo, o de los valores que puedan tomar HI eh, y EJ. HI, EI, HJ, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo que la Keila recién le llamó la atención, es que vamos a reemplazarlo en la función de mejor, o sea, como las funciones de mejor respuesta en la utilidad del gobierno, ¿ok? Entonces este HI que obtuvimos acá, que era, por ejemplo, A menos C más TI partido en 3, lo vamos a reemplazar en esta expresión, ¿ya? Donde nosotros teníamos la utilidad de la firma I, entonces todos los HI los vamos a reemplazar, ¿ok? Todos los EJ los vamos a reemplazar también por la función de mejor respuesta del EJ, ¿ya? Entonces esto nos va a dar una matraca piola, ¿ya? Eh, pero no es nada difícil. Y para que vean que no les estoy como inventando cosas, fíjense que el primer término, que era un medio por QI al cuadrado, un medio por la oferta agregada al cuadrado, entonces lo que tendría que hacer es sumar HI más EJ, lo que nos daría 2 por A menos C eh, más TI, y aquí como es un EJ, esto se cambia por un TI también, entonces nos queda más TI menos 2TI, ¿ok? Y nos queda 2AC menos TI partido en 3, ¿ya? Y todo eso al cuadrado, por el cuadrado que va acá, que les digo que no lo puse, y luego por un medio, ¿ya? Y nos queda 2 menos AC menos TI al cuadrado, acá era un 3, que al cuadrado da 9 y por el 1 medio da 18, ¿ok? Entonces si ustedes eh, siguen como que despejan los términos en la utilidad también, que era esta, van a llegar a la siguiente forma funcional, ¿ya? Aquí están los términos restantes. Entonces lo que puede hacer el gobierno ahí solamente es elegir la tasa arancelaria, ¿ya? El T. Entonces él va a elegir el T de forma de maximizar esta función, donde nosotros ya reemplazamos los valores de mejor respuesta, ¿ok? Entonces imponemos la condición de primer orden, donde tiene que ser con igual a 0, y si derivamos todo este corcho, ¿ya? Nos va a dar que TI es igual a menos C partido en un tercio, ¿ya? O sea, sí, A menos C partido en 3.
por ejemplo, este término, el J se cancela, nos quedan solamente términos dependiendo de TI, y al final es solamente despejar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ambos tienen la firma, o sea, la misma forma funcional, ambos gobiernos, el mismo wealth o beneficio, y como tienen esta misma forma funcional, los pagos van a ser simétricos también, ¿ya? Si las utilidades son simétricas, los pagos también lo son. Por lo tanto, el TI y el TJ van a ser iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen la misma función de costo, el mismo parámetro A para la demanda. Esto no lo podríamos hacer, por ejemplo, si A y C fueran distintos. O sea, podríamos decir que no son iguales, pero sí que su forma es análoga, ¿ya? Entonces, por eso nos queda A menos C partido en 3. Esto es solamente por derivar esta expresión, donde nosotros reemplazamos las funciones de mejor respuesta, igualar a 0 y despejar, ¿ok? ¿Se entendió esta parte? No se entendió. ¿Alguien que se ponga la 10 para decir en dónde se perdió por último? Así se entendió. Para mí al menos. Ya, ya, pero imagino Yo que igual lo entendí. alguien más no lo entendió porque por el silencio que hubo. ¿O quieren que haga una recapitulación por si perdieron una parte muy chica? Ya. Ya, lo vamos a hacer. Entonces, lo que hicimos, queríamos resolver este juego en forma extensiva, eh, donde hay dos periodos en donde se eligen cosas. Primero se fija la tasa arancelaria, el gobierno, que resuelve que lo que quiere es maximizar esta expresión, y luego las firmas elegían cuánto iban a producir dado que se fijaron en tasas arancelarias, ¿ok? Entonces lo primero que teníamos que hacer era encontrar la utilidad de la firma, que tenía que ser todo lo recaudado menos los costos, ¿ya? Y lo que podía recaudar era solamente lo que podía recaudar al interior del país y fuera del país, ¿ya? Entonces, eh, teníamos que utilizar el precio por la cantidad producida para saber cuánto era lo que recaudaba. En este caso, eh, por ejemplo, para la demanda interna necesitábamos cuánto era la oferta agregada en el gobierno, que en este caso era HI más EJ, por lo tanto notaba que esto era el precio, esto de acá, todo esto de acá es el precio de mercado multiplicado por la cantidad producida, ¿ya? Aquí sería el precio de mercado del gobierno externo por la cantidad exportada, ¿ok? Acá estaban los costos y acá cuánto era el valor de impuesto que tenía que pagar por todas las cosas que exportó, ¿ok? Luego, sabíamos que teníamos que resolver por inducción reversa, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue trabajarlo casi como si fuera un problema de Cournot normal, ¿ya? Por cantidades. Eh, entonces lo que hacíamos era, en función de los datos que dejábamos como de alguna forma como dados o fijos, eh, maximizábamos la utilidad. Buscábamos cuáles eran los valores de HI y EI para poder hacer que esta utilidad fuera máxima. Y ahí notábamos que nos quedaban dependiendo de EJ, de HJ y de TJ, ¿ya? Para la firma. Y como nosotros sabíamos que los pagos eran iguales, simétricos, entonces esto de acá, el EJ tenía la misma forma, análoga, simétrica, en este caso. Entonces solamente reemplazábamos y nos quedaba una forma un poco más explícita, dependiendo de TI y de TJ, pero una forma mucho mejor. Eh, entonces, eh, luego estas iban a ser las funciones de mejores respuestas que yo que podía despejar en la función de utilidad final, la del gobierno, ¿ya? ¿Cuál era la ventaja de esto? Que todo me iba a quedar dependiendo de TI y de TJ, ¿ok? Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿ya? Eh, Reemplazamos todos estos HI, EI, HJ, EJ de mejores respuestas en la función de utilidad y en el QI. También en esta parte, ¿ya? En el EJ. Este eran los valores óptimos, ¿ya? O sea, los valores de mejor respuesta. Y como todo nos quedó dependiendo de TI y de TJ, nosotros solamente queríamos encontrar cuál era el TI
estrategia óptima del gobierno y que maximizaba esta utilidad, ¿ya? Entonces, cuando teníamos la forma funcional del beneficio de esta forma, derivamos, igualamos a 0 y nos daba que TI es igual a AC partido en 3, A menos C partido en 3. Y dado que las funciones de utilidad del gobierno eran simétricas, los pagos tenían que ser iguales, ¿ya? Y listo, ahí resolvíamos el problema. Ahora sí, ¿alguien que no haya quedado claro o clara en la recapitulación? Se entendió. Ya. Si el problema no hubiese sido tan simétrico, al hacer esta condición de primer orden, me imagino que el TI óptimo te habría dependido del TJ. ¿Cómo lo habrías hecho? Mira, por ejemplo, si el TJ, no sé, pues hubiese estado multiplicado por un TI, hubiéramos tenido un problema, ¿ya? Y si los pagos fueran distintos, también hubiera sido algo problemático, ¿ya? Eh, bueno, en ese caso, es un caso súper raro que pasa en todo caso. Eh, de hecho, creo que no he visto que ocurra esto como en ningún ejercicio de este estilo. Eh, lo que deberían hacer es darte una condición que se cumple para poder despejar el sistema de ecuaciones, ¿cachai? De hecho, te podría quedar dependiendo de TI y de TJ acá. Eh, sí, pues, y si te queda dependiendo de TJ, solamente lo reemplazáis en la otra función y en la otra ecuación vais a tener TJ igual a algo que depende de TJ también, ¿cachai? Y ahí podéis despejar. Ahora, si está, no sé, pues, al cuadrado tendríais que usar, por ejemplo, sacarle la fórmula general quizá, o directamente calcular las raíces y cosas así. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya. Pero lo usual es que pasen cosas así, ¿ya? Y si no, que sean casos sencillos como los que les dije, ¿ya? Que donde ustedes tienen que despejar y listo. Que es como el típico caso de Cournot también cuando quedan dependiendo en función de otra variable, ustedes la despejan una función de la otra y listo. ¿Ya? Eh, ¿Más dudas, chicas? No. Ya. Bueno, eso, pues les deseo que tengan una muy buena semanita de receso que se viene.